Shalom, feliz día a todos. En el libro de Mateo capítulo 9, verso 20 al 22 y Marcos capítulo 5, verso 25 a 34, hay una historia sobre la cual estamos compartiendo en esta ocasión la segunda parte. Y esta historia igual se encuentra en el libro de Lucas capítulo 8, verso 43 al 48. Es el tema que estamos compartiendo, un tema donde el Redentor de Israel, el Mashiach, puso una pregunta curiosa. ¿Quién me ha tocado? ¿Vale? Hemos presentado hace como una semana sobre el verso 43. Hemos hablado sobre el primer verso, donde dice: entonces una mujer que padeció flujo de sangre desde hace 12 años y que no había podido ser curada por nadie, pues se acercó y tocó el manto de Yeshua. Creo que todos conocen esta historia con la mujer que tenía una pérdida de sangre por un espacio que tenía así, esta enfermedad desde hace 12 años, ¿no? Padecía intentando buscar toda clase de remedio en toda clase de lugares y doctores, y nadie pudo encontrar una cura para ella. Espero que todos escucharon ya la parte 1 de esta presentación, porque obviamente al escuchar a continuación estará un poquito sin contexto. Por eso es importante siempre tener en cuenta en orden de las presentaciones. Hoy vamos a seguir con el verso 44 de esta historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 44. Y como de costumbre vamos a presentar el texto y paso por paso algunas ideas relevantes que se presentan en esta escritura, tratando de sacar enseñanza para nosotros, ¿vale? Dice el verso 44 que esta mujer se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le paró el flujo de sangre. ¿Vale? El propósito de esta presentación, de todo lo que estamos aquí estudiando, es de sacar enseñanza para nosotros, ya que esta historia es la que describe, que presenta esta mujer, que se presenta sobre esta mujer, es una realidad espiritual que enseña sobre el pueblo de Israel, y obviamente, como nosotros, parte de este pueblo, habla sobre nosotros. Nos identifica, nos caracteriza, y en muchas ocasiones podemos encontrar o nos hemos encontrado en la situación de esta mujer. Se acercó por detrás, pues a diferencia de Yair, ya que esta historia que presenta Lucas aquí se encuentra en un contexto donde, bueno, quizá en algún otro momento vamos a dedicar un espacio para hablar y del contexto, ¿no? Porque esta historia, como decía en la parte anterior, de Jairo, como suena su nombre en español, de este que era jefe de la sinagoga, pues tenía aquí un problema con su hija, que igual tenía, bueno, unos 12 años y estaba a punto de morir. Algún momento quizá vamos a hablar sobre esta historia. Así que yendo de camino a la casa de este jefe de la sinagoga, tuvo este encuentro con el Mashiach, rodeado de personas, obviamente, vimos en la parte anterior, cuando hemos hecho la lectura de toda la historia, desde el verso 44 a 48, y ustedes pueden leerlo para refrescar la memoria en el caso que no se acuerda de qué estamos hablando, ¿vale? En medio de este camino hacia la casa de este jefe de la sinagoga, pues tuvo lugar este encuentro con esta mujer. La mujer se acercó por detrás, a diferencia de Yair, como decía, quien tenía un buen renombre y por ende salió de entre la muchedumbre para presentarse delante de Yeshua. La mujer, siendo que era evitada en todos lados por todas las personas que no deseaban hacerse ritualmente impuras, procuró acercarse por sorpresa, sin que nadie se enterara de su presencia. Quizás pensaba pasar desapercibida entre la multitud, vistiendo algo que ocultaba su identidad. Quizás habrá quien criticará a la pobre mujer por su conducta, declarándola tener actitud de cobardía, porque no vino como Yair, ¿no?, dignamente, sino a oculto por atrás. Pero Elohim mira más allá de lo que ve el ojo humano. Él la mira dentro de las intenciones. Él mira dentro de las intenciones del corazón y ve dentro del corazón la actitud de esta mujer. La ve, y ¿qué es lo que ve? Pues ve la humildad de ella. A veces los que se ven bien en sus ojos vienen delante procurando sentarse en las primeras filas para que el mundo vea
cuán piadosos, santos e intachables son típicos de un espíritu de fariseo. Vale, digo esto no por contrastar con la actitud de Jair, sino con la actitud de muchas otras personas que vienen en su propio nombre presentarse para mostrar ante la multitud buscando las primeras sillas. Bueno, por eso mencioné típico de los fariseos. Eh, Hay quien se presentan así. Hemos hecho tales cosas en tu nombre. Aquí predicamos y queremos que se nos valore por los hechos que hacemos. Como si al Elohim vivo le interesa lo que decimos o que hacemos. En cambio, hay personas como el hijo pródigo, quien eligió sentarse con los siervos. Hay como esta mujer, quien eligió estar detrás del amo. Ni siquiera pensaba acercarse para estar delante de él, sino solo poder tocar su ropa, como menciona bien en el libro de Marcos. De la misma manera, Miriam, la hermana de Lázaro, eligió sentarse a sus pies para aprender en la humildad de un siervo. Esa es la actitud que puede hacer volcar el poder del mal cuando uno se dispone a que el bien obtenga el derecho sobre el dominio de su vida. Declara en la escritura que aquel quien obedece a Elohim gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Es lo que dice la edición Traducción Lenguaje Actual, el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 33. Aquel que desea ser honrado debe ser el primero en ser el servidor, enseñó nuestro maestro, y por lo tanto un servidor no debe procurar resaltar por sus hechos, ya que aunque hace una buena obra sigue siendo servidor hasta que el propio amo lo invita a sentarse en un lugar de honor. Recuerden que en aquella época un servidor no recogía la mesa hasta que el amo no tiraba la toalla por allí. ¿Recuerdan la historia de la toalla doblada que hemos visto en el estudio sobre el momento de la resurrección del Mashiach, del Redentor, cuando Pedro y Juan se acercaron para ver que la tumba está vacía? Y Juan miró adentro y vio que la toalla estaba doblada. Claramente, un señal, una enseñanza había para ellos. Sobre esto hemos estudiado. Les invito a escuchar el tema en audio o estudiarlo por escrito. En su actitud humilde, dice que esta mujer tocó la orla de su manto. Algunos de nosotros han venido por el camino en el que iba esta mujer. Al deambular por todos los montes como ovejas descariadas, bueno, una cita que pueden leerla ustedes es Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, que a su vez está citada de Isaías 53, verso 6, pues describe el estado como se encuentra Israel a causa de los pastores que no tuvieron cuidado del rebaño, del pueblo de Israel, y por ende estamos donde estamos, descariados, esparcidos entre las naciones, símbolos de todos los montes, ¿no? Lo que representa aquí, deambulan por todos los montes como aparece en el Tanaj en profecía. Es decir, hemos andado por muchos lugares de culto en busca de la sanación para nuestra identidad, y al hallar a Yeshua hemos comprendido que Él tiene el bálsamo de Galaad. Por eso, la pregunta que se pone en la profecía, vimos en la parte 1, es retórica. ¿Acaso no hay bálsamo en Galaad? Sí que lo hay, pero el problema es que muchos no saben, buscan porque hay bálsamo en otros lugares y van por allí. No conocen las propiedades que hay en Galaad. Por eso muchos invocan nombres falsos, siguen profetas falsos, dirigentes que enseñan herejías, enseñan cosas malas, porque el bálsamo de Galaad tiene sus propiedades, particularidades. Por eso nosotros creemos en Mashiach y tratamos de usar este término para diferenciarlo de los muchos mesías que hay en el mundo. Aunque Él no debería ser nuestro último recurso, aún así, Él nos recibe. Él no tiene problemas de orgullo, Yeshua, aunque anhela que sea el primero en nuestras vidas. Por nuestra ignorancia, al no saber que Él es el único y el verdadero Elohim Redentor de Israel, hemos buscado muchedumbres de otros curanderos espirituales y siempre hemos fallado. Ahora, con la cabeza agachada y en vergüenza, debido a nuestra inmundicia de toda clase, a veces apenas logramos acercarnos al borde de su manto. Es decir, apenas empezamos a conocer algo sobre quién es Él y cómo es.
Como decía Shaul, a medida que nos acercamos para mirar a nuestro Redentor, somos cambiados poco a poco. Pero nosotros todos, hablando de los que están creyentes en Yeshua, los creyentes en Yeshua, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Adón, ¿qué sucede? A medida que miramos hacia Él, pues estamos siendo transformados de la misma imagen de gloria en gloria. ¿Vale? 1 Corintios 3:18. Porque ahora vemos, dice en 1 Corintios 13, verso 12, porque ahora vemos por un espejo. Es decir, hemos tocado un poquito de conocimiento sobre quién es y cómo es, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. Así que en este camino estamos, muchos de nosotros estamos apenas tocando el borde de su manto, tratando de adquirir conocimiento sobre quién es y cómo es el Elohim de Israel. A pesar de que ahora conocemos solo poco, como decir, tocar el borde de su majestad, aún así con lo poco que conocemos sobre él, nos ayuda a cambiar, mejorar, sanar, restaurar nuestra identidad espiritual, nuestra mente, nuestra salud. ¿Cómo será entonces cuando vamos a estar delante de él? Vale. Tras tocar a Yeshua, dice las escrituras, Lucas 8, verso 44, al punto se le paró el flujo de sangre. Por eso mencioné antes, aún así como, aunque conocemos poco sobre él, con este poco que conocemos, basta mucho para que ocurra en nuestra vida un cambio tremendo. No es el contacto físico lo que produce la curación, sino la fuerza o virtud de cual el Redentor dispone. Cuando una persona se acerca a él con la condición de inmundicia, a fin de ser sanado, el poder de la restauración se activa como un mecanismo automático. Esa es la realidad espiritual que nos enseña esta experiencia. Nuestra condición bajo el dominio del pecado es sin solución de curación. ¿Vale? Hemos visto en la parte 1, veredicto, incurable, procuró ser curada y no encontró. No había podido ser curada por nadie, ¿vale? Después de invertir todos sus recursos. Así estamos nosotros en esta condición inmunda. No hay curación. Cualquier medio que elegimos probar para lograr la sanación dará como resultado un estado peor que el anterior, como le sucedió a esta mujer, ya que con cada decepción bajamos en confianza sobre una posible sanación. Entonces, cuando nos acercamos a la propia fuente de la salvación, esta, a medida que nos lava de nuestra inmundicia, nos transfiere la purificación que hace posible que comience el proceso de la restauración en todos los aspectos de nuestra vida. Pero a la vez, en la misma fuente se quedarán los restos de nuestra inmundicia. Bueno, creo que no hace falta explicar mucho, aunque es un lenguaje metafórico. Ya sabe que si se van al lavabo, si tiene un cuenco y se lavan, la suciedad queda adentro, ¿vale? Le dejo de momento aquí, trataré de explicar por qué eso es una transferencia. En otras palabras, al instante que nos acercamos a Él, al Mashiach, a Yeshua, para tener intimidad con Él, acudiendo a sus bendiciones, se activa un protocolo de transferencias. Mientras Él toma sobre sí nuestras faltas, por eso mencioné la alegoría esta de que la suciedad se queda en la fuente, se activa un protocolo de transferencias, ¿no? Mientras Él toma sobre sí nuestras faltas, nos transfiere de su poder santificador y restaurador. Este poder es un potencial activo y depende de cada portador cuánto invierte en mejorar este potencial regenerador para que actúe en la vida de la persona. ¿Vale? ¿Por qué hago esta mención? Porque hay personas, hay cultos, hay credos cristianos, especialmente los que siguen las enseñanzas de John Calvin, que enseñaba que una vez salvo, para siempre salvo. Recibir las bendiciones de Elohim no son un amuleto que nos asegura una seguridad absoluta, una infalibilidad. Por eso es un potencial regenerador que actúa en la vida de las personas siempre y cuando las personas invierte tiempo, se dedica, se dispone con la disposición del hijo pródigo en humildad de Miriam a sentarse a los pies de Yeshua como Pedro que se agarró de los pies de Yeshua aunque sentía sus faltas ante el poder de Elohim, pero la disponibilidad de una persona en humildad hace
que el ruaj de santificador obre en la vida de una persona. La actitud de la mujer nos revela los efectos producidos por una fe genuina, humilde. Después de andar gastando durante un tiempo largo todos los recursos con médicos incompetentes para sanar un problema que no depende del poder humano, solo con tocar una sola vez a Yeshua quedó sana. Creo que es una experiencia en cual si están pensando, confirmarán, así es. Muchos han pasado por este camino y puede testificar. Muchedumbre de personas pueden decir que como ella solicitaron alivio por largo tiempo de manos de predicadores que parecen tener cura para todo, pero que al final te das cuenta que solo te venden ilusiones y sanas y vanas soluciones. Muchos quedan chasqueados al borde de la desesperación y para ahogar sus condiciones eh, y sus conciencias se sumergen en quién sabe qué clase de dependencia o drogas a fin de olvidar las desgracias que tienen en sus vidas. Es aquí donde interviene el deber de ayudar a nuestros semejantes en dirigirse hacia aquel que de verdad puede sanar y restaurar tanto el alma como el cuerpo. ¿Cómo creerá uno si no hay quien les hables? Se hace la pregunta en Romanos 10:14. ¿Cómo creerá uno si no hay quien les hable? Aquellos que, como esta mujer, oyeron hablar en un final de un ser que sana las conciencias afligidas y perdona a los pecadores, sin dinero y sin precio como se presenta, si vienen a Él con fe, con un solo toque encuentran liberación para sus almas, incluso como regalo sanación a sus dolencias. Quizás no es casualidad que Lucas, como médico, nos presentó 4 experiencias de sanación que es igual a salvación, ¿vale? Cada una de ellas revelando un cierto nivel de restauración. El primer caso está el caso del endemoniado de Gadara, que fue sanado, cosa que es igual a ser librado de los poderes espirituales que dominaban sobre su mente y controlaban las acciones de su cuerpo, ¿vale? Sanado o salvado es igual. En ese sentido, nos ayuda a recuperar el control sobre nuestro propio cuerpo con todo lo que esto implica, sea a nivel mental, emocional o físico. Cada uno de estos 4 ejemplos describe o revela de esas 4 milagros que hizo Yeshua, revela un cierto aspecto. La parábola del sembrador es el segundo caso. Aquí describe una cierta semilla que identifica a los llamados a ser redimidos. El fin de la redención es librarnos del mal para poder conectarnos nuevamente con el Padre del Redentor. El tercer caso es el de la mujer con el flujo de sangre sobre el cual estamos estudiando. Es aquí donde se presenta que la sanación es la salvación de las enfermedades físicas, parte de los atributos del Goel. Todo lo que estamos viendo aquí corresponde, si van comparando con el estudio sobre las leyes de la redención o las obligaciones que corresponde al Goel, es decir, al Redentor, al pariente cercano, verán que son atributos que lo representa a él, cosa que él puede hacer, ¿vale? Y el cuarto caso es la experiencia de la hija de Yair, donde hay una salvación, una sanación de la muerte. Ver, Lucas capítulo 8, verso 45 dice, para seguir, Yeshua dijo, ¿quién me ha tocado? Aquí está la cita, verso 45, de donde viene el nombre, el título, uno de los títulos de esta presentación. Como todos negasen, dijo Pedro, Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Me parece una pregunta curiosa, dadas las circunstancias, y desde cierta perspectiva, la respuesta de Kefa de Pedro también es justificada, ¿no? A veces las preguntas ocultan un propósito superior y quien no se acostumbra a observar las realidades espirituales desde las realidades físicas, muchas veces no se percatan de las enseñanzas espirituales porque sus ojos solo se fijan en lo que ven que ocurre alrededor de ellos. Cuando el hombre que anda con Elohim no aprende a conocer al ser con quien anda, no logra ver lo que él ve, así que no logra profundizar en los pensamientos de Elohim para que comprenda sus propósitos. En este caso, ni siquiera Pedro, quien parece que hablaba en lugar de todos, solo miraba la realidad física
y todavía no comprendía que las palabras de su maestro apuntaban más allá de la mera apariencia. ¿A cuánto le sucede lo mismo? Creyendo que hablaba de un simple contacto, respondió a la pregunta: Maestro, la gente te oprime y tú dices: ¿quién me ha tocado? Era obvio que la gente se amontonaba alrededor suyo y por lo tanto, si no era una pregunta retórica, era porque había un motivo especial en cual los discípulos deberían estar atentos para aprender. ¿Vale? Lecciones que nosotros también debemos aprender a la hora de estudiar los escritos sagrados. Muchas veces solo leemos, la que le sucedió a Samuel, la historia de David, qué hermoso, qué le pasó con Uríe, qué pasó con Saúl. Bueno, miramos por aquí historias, pero no tratamos de ver con qué fin se escribieron, no se escribieron esos escritos y olvidamos que las escrituras fueron escritas para que aprendamos de ellas. La mayoría lo tomamos como meras historias. Bueno, lo que hizo Moisés, lo que sucedió por aquí, lo que hizo Elohim, pero no vemos qué nos enseña, qué está haciendo que nosotros, para nosotros, a favor de nosotros. Lucas capítulo 8, verso 46. Hay que tener en cuenta que siempre las cuestiones de Elohim, todos tienen un propósito, ¿vale? Antes de citar, y ninguna de sus palabras están en vano, ¿no? Detrás de todo lo que hace o habla, hay algo que nos corresponde indagar, porque Él es instructor sobre todo y porque deseaba que aprendamos lecciones eternas. Él siguió con su instrucción diciendo: alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí, ¿no? De aquí viene el segundo título. Una afirmación, más adelante está la segunda. Así como también había dicho en otra ocasión: el que tiene oídos para oír, oiga. Pues aunque todos tengan los oídos físicos, el que oye sin inteligencia no oye verdaderamente, así como tampoco toca verdaderamente el que toca sin fe. ¿Vale? Muchas personas poseen una familiaridad superficial con él y por lo tanto no hay ningún tipo de cambio ni mejora en sus vidas, o si lo hay, es muy poco cambio debido a este conocimiento superficial. Solo el toque de la fe es lo que libera el poder sanador de Elohim. ¿Vale? Si miran alrededor del mundo, no voy a hablar aquí del cristianismo, ya que ellos no creen en otra deidad y en un Mesías inventado, un falso. Hablando de los que siguen la fe hebrea, que dicen que se conecta con el Elohim de Israel y creen en Mashiach, aunque aquí hay una variedad entre personas, limito todavía a los que son creyentes en Yeshua. Aún así, aquí hay multitud, incluso personas bautizadas, sumergidos en su nombre, montones. Aquí se amontona alrededor de él, pero pocos tienen un contacto de esta forma, de modo que Yeshua puede decir: una fuerza ha salido de mí. La mayoría tocan, hablan, hacen obra en el nombre de Yeshua y todos se mofan con este título de servir, de hablar, de trabajar para Él. Pero verdaderamente, ¿a cuánto le dice Yeshua? Alguien me ha tocado porque he sentido una fuerza ha salido de mí. Bueno, queda para que cada uno investigue y reflexione. Lucas capítulo 8, verso 47. Viéndose descubierta la mujer, se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Experiencia muy hermosa. Tratamos de mirar más allá de las apariencias para entender lo que nos revela, nos enseña estas historias. La mujer que ha sido curada y que se mantenía oculto sale a la luz pública. Bueno, esta mujer es Israel. La actitud de ella es profética porque es una ilustración viva de la actitud que tendrá Efraín, como la casa de Judá, en el momento cuando este pueblo dividido y esparcido entre las naciones será llamado a la vista de todas las naciones a reunirse como uno para emprender el último gran éxodo hacia la tierra de nuestros antepasados. Del mismo modo como esta mujer fue llamada a darse a conocer ante la vista de todos, esta mujer, Israel, será presentada a la vista de todas las naciones. Un pueblo inmundo, enfermo, pero restaurado, sanado mediante su fe y confianza en el Redentor de Israel.
Será en aquel momento cuando todos aquellos que creyeron en Yeshua y confesaron con sus bocas que en medio de las aflicciones, siendo revelados como seguidores de Yeshua, levantarán sus miradas y darán testimonio de las maravillas de la redención, porque tuvieron confianza en que el Salvador puede salvarlos. Aquel o aquella, obviamente, que reconoce la proximidad de la deidad en Yeshua, no puede seguir oculto o oculta, ¿no? Como la mujer llamada a revelarse, se estremece por temor al poder de la deidad que se había manifestado y se agacha a los pies de Yeshua. De modo como esta mujer se ha convertido en la pregonera de las buenas nuevas, de la redención que llegó en su vida. Hay quienes pasaron por esta misma experiencia y no pararán de testificar cuán bueno ha sido Elohim con ellos por el cambio que Él comenzó en sus vidas, trayendo sanidad física, espiritual, mental y emocional. No por nada se dice que a quien se le perdonó mucho, ama mucho. Lucas capítulo 7, verso 41 y 43. Aquel, o aquella, bueno, entiendan, aquel dará testimonio en la presencia de todos sin más preocuparse por lo que los demás opinan o cómo se le juzga por su actitud o faltas. Se entiende la situación de esta mujer, qué significa dentro del concepto cultural hebreo que una persona esté inmunda ritualmente a causa de lepra o de una pérdida de sangre, entre otras cosas. Imagínase que se armó en la mente de la muchedumbre. Pero cuando uno toca ello aquí, la sanación restaura la dignidad de una persona. Entonces ya uno no se preocupa más por lo que piensan y creen los demás, porque uno está delante de su Redentor, de su Salvador. Todos los demás perecen. Uno actúa, es decir, no tiene importancia la opinión de los demás cuando uno está delante con Yeshua. Dar testimonio de las obras que la redención produce en nuestras vidas es cuestión de alta importancia. Si sentimos que al acercarnos a Él nuestra alma se ha sanado, ¿habrá algo que nos impedirá dar testimonio de quién es Yeshua delante de los hombres? Si al acercarse al Redentor de Israel, aunque solo tocando un poco su manto, es decir, solo conociendo poco sobre quién es Él en verdad, y aún con esto poco se les abrieron los ojos para saber andar en este mundo lleno de engaño, si se les cambió el rumbo de su destino para no ir a la perdición eterna, para que puedan vivir para siempre felices, entre muchas otras bendiciones, ¿no creen que es bastante para compartir sobre Él y con valor? Es sabio que a Él no le agrada que su pueblo se avergüence de su nombre, ¿vale? Si no saben bien, pues lean, por favor, Lucas 9, verso 26, donde eso se presenta mejor. Y Él que no da testimonio es porque no llegó a sentir la desgracia de la enfermedad incurable que es el pecado y no alcanzó a acercarse, aunque siquiera al borde de su manto. Lucas capítulo 8, verso 48 dice, Él le dijo. Aquí está la segunda afirmación, como mencionaba en la parte 1. Hay una pregunta y dos afirmaciones en el título. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Aunque hice mención antes, el término que aparece aquí en griego para la palabra salvación es sozo. Viene de una palabra primaria que es sos, que a su vez es contracción de saos, que significa seguro. ¿Vale? Tu fe te ha salvado. ¿Vale? Salvar, básicamente, eso significa salvar, librar o proteger, sea en el sentido literal o figurado. En otras palabras, tu fe te hizo salvo, te libró, ¿vale? Tu fe alcanzó misericordia y logró sanarse, hacerse salva, sano, preservar, ¿vale? Son de los sentidos que expresan este término que aparece aquí en griego, que es sozo. Tu fe te ha salvado, te ha sanado. La curación de la mujer no fue debido al hecho de tocar el vestido de Yeshua, sino a la fe. Tu fe te ha salvado. ¿O creen que deberían leer aquí, el autor se equivocó y tenía que poner, ve hija, menos mal que tocaste tzitzit, por eso te sanaste?
creo que todos leen bien y que sabe que el texto dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué es la fe? La fe es, en hebreo es la palabra emunah, pero emunah es más que mera fe, es plena confianza en algo. La emunah es una palabra muy unida a las instrucciones de la Torah. Y para que se hagan una mejor imagen sobre lo que es emuná hebrea, es mejor que vean cómo ha sido traducida esta palabra al castellano en otros textos. ¿Vale? Ustedes pueden ver el contexto, yo solamente le comparto la idea. Éxodo capítulo 12, verso 12, dice, sus manos se quedaron firmes. ¿Vale? Esta palabra que ha sido traducida con firmes, en hebreo está emuná. ¿Vale? Entonces, emuná es igual a algo que te hace tener la mano firme. ¿Vale? Un valor, ¿no? La dignidad es lo que trae la sanación, te hace las manos firmes. Otro ejemplo, voy a dar 4 ejemplos. Segunda Reyes, capítulo 12, verso 15, dice, actuaban fielmente. Para fielmente está la palabra emuná. Entonces, eso es lo que hace la sanación que trae cuando una persona se acerca a Yeshua y toca al menos el borde de su manto, ¿ah? Le hace a uno actuar con emuná. Actuaban con fielmente. Segunda Crónicas, capítulo 19, verso 9. Hacer con fidelidad y de todo corazón. Hacer fidelidad es emuná, ¿vale? ¿Qué hace la salvación? La sanación que trae el toque con el Mashiach hace a uno actuar con corazón, con fidelidad. Eso, por eso es más, no es mera fe. Fe, dice, tienen los demonios, tienen fe. Ellos creen en él, tiemblan, ¿no? Tienen fe, en el sentido que tienen conocimiento sobre el Mashiach, pero no tienen temor. Ellos no honran, no valoran. Entonces, vemos, por eso mencioné emuná hebrea. La emuná hebrea es lo que las escrituras enseña. Esa se convierte en firmeza, que te hace actuar fielmente, trabajar con un corazón con fidelidad, ¿vale? Y el cuarto ejemplo es el Salmos 37, verso 3. Dicen, lean ustedes toda la cita en contexto para que puedan ver. Serás alimentado con la emuná, es decir, con la verdad, aunque es la emet, aquí ha sido traducido con la verdad. Emuná fue traducida con verdad. La verdadera emuná hebrea te hace tener manos firmes, actuar fielmente, trabajar con un corazón, hacer lo que haces con fidelidad, alimentado con verdad. ¿Vale? Eso es lo que trae la salvación. Eso es la fe que salva. La palabra emuná comparte la misma raíz con la palabra amán, que a su vez se usa en diferentes contextos con sentido como creer, Génesis 15, verso 6. Palabras probadas aparecen en Génesis 42, verso 20. Igual este término amán aparece en Isaías 28, verso 16 con confiable, en 1 Samuel 3:20 con fiel como persona, y en Salmos 93, verso 5, entre otras, como instrucciones seguras. ¿Vale? Esos son creer, palabras probadas, confiable, fiel como persona, instrucciones seguras. Eso es lo que transmite este término amán, que se conecta, que viene como, o que brota de la misma raíz como con la palabra emuná, firmeza, fielmente, fidelidad, la verdad. Dicho todo esto, la fe es una plena confianza en algo que se ha oído, se ha creído y dado a esto se actuó en consecuencia. Por esa razón, Shaul escribió, conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual, ¿qué dice? Hablé. ¿No? Por eso, uno habla, la palabra viene por el oído. ¿Y el oído de dónde? ¿Vale? Aquí cerramos el círculo. Segunda Corintios 4, verso 13. Pues a todo esto uno debe decir amén, porque no hay más. ¿Vale? Con eso ya tiene el secreto del éxito. Hablar es actuar, ¿vale? Y el que habla debe creer en y sobre lo que habla. Y esta habla o la fuente de su credo debe brotar de lo que tenemos escrito en nuestras escrituras. Esa es la base de la Emunah Hybrid. Se dice que la fe sin obra es una fe muerta, es decir, no es emuná.
La emuná hebrea te hace acercarte al Elohim de Israel mediante su palabra para ayudarte al menos tocar el borde de su vestidura. Y aún así hay gran poder, sanación al instante, de algo que uno más necesita en su vida. Cuanto uno más se acerca, pues más tiene. Viendo de a poquito como un espejo, más mira, más se transforma. ¿Vale? Eso es como la semilla, cuanto la fe, un granito de mostaza, le pones en la tierra a multiplicar, crece. Voy a ponerle dos citas porque cada una refleja una cierta verdad en relación con este caso de la mujer. Una se encuentra en Ageo capítulo 2, verso 12. Son dos aspectos distintos. Solamente les comentaré brevemente para que puedan sacar provecho y un poquito conectar con la historia de la mujer. Dice Ageo 2:12, si alguno llevaré carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocaré pan o vianda o vino o aceite, cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Esto enseña que la ropa de Yeshua no santificó a la mujer por entrar en mero contacto con ella. La carne santificada es una referencia al potencial que habita en Yeshua. Pan, vino, aceite, comida son referencias a cualquier otra cosa que puede servir en esta tierra como fuente de bendición o como formas para referirse a ciertas características que puede tener una persona, entre otras. En este caso, todos esos bienes sirven como una alusión sobre la mujer, ¿vale? ¿Puede santificar la ropa de ellos a la mujer? No, dijeron ellos, porque la ropa tocó a la mujer y obviamente no santificó a la mujer. Todos los demás tocaron la ropa, se amontonaba como los cardos crecen encima de una buena semilla, la ahoga, pues también aquí muchas personas tocaban a Yeshua, no sintieron un cambio ni santificación por el hecho que él, siendo santo, siendo el Hakadosh, no transmitía la sanación mediante su ropa. Por eso la pregunta, ¿será santificada? Si alguno llevara carne santificada en la falda de su ropa, Yeshua no llevaba detrás de su ropa, él era su cuerpo, su persona, era santa en sí mismo. Él es el santo, el Hakadosh, Padre de las eternidades. Y con el vuelo de ella, con su ropa, tocará pan, lo que sea. ¿Será aquellas cosas santificadas? Respondieron los sacerdotes, verdad. No, ¿vale? Verso 13 dice, otro punto de vista. Y dijo Ageo, si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocaré alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Es una verdad tremenda que aquí aparece, se ve en el caso de Yeshua y es lo que antes le presentaba. Aquí le doy un fundamento en otra cita en el Tanaj para que tengan aquí dos testigos, porque dije que una fuente, cuando uno se lava en una fuente, sale limpio, pero la suciedad se queda en la fuente. Hay una transferencia de poder. La mujer era inmunda no por haber tocado un muerto, sino porque la muerte estaba dentro de sí misma y su poder se reflejaba mediante la pérdida de sangre. Con su inmundicia, al tocar algo, transfiere inmundicia a su alrededor. Por eso las demás huían, se apartaban y claro, al verla, por eso vino a ocultar, para que no la vea la gente y que se asuste, que se espante y que todos huyan alrededor de él y que se sientan mal. Vino a oculto y él tocó. Así. Eh, que la mujer al tocar con su condición a Yeshua transfirió ritualmente su impureza sobre él. Quizás esto es costoso entender para una mente que no comprende la justicia de la redención y yo no me voy a esforzar ahora para hacerles entender, ¿vale? Eso se presenta bien en el día de Yom HaKippurim, porque él es el chivo expiatorio, y él también es el chivo que carga la inmundicia, los pecados y va al desierto. Pero me alegro que al menos, como teoría, aceptan lo que dice la siguiente cita. Sé que todos conocen esa cita. Él, hablando de Yeshua, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Sé que todos aceptan no todos entienden lo que revela, pero al menos la aceptan como cita verdadera. 1 Pedro 2:24. Con el tiempo van a entenderlo si se tratan de profundizar más, acercarse más hasta el corazón de Yeshua. Es el contacto de la emuná con la persona de Yeshua lo que salva,
sana, restaura tu alma y cuerpo, no el mero hecho de acercarse a sus ropas o tocar cualquier cosa que a Él le pertenece. ¿Vale? Estamos teniendo delante la Biblia, es su palabra. Nos acercamos a ella y el que se acerca con emuná cambia. Muchos estudian la Biblia como un libro bueno, ¿no? Como un libro bueno. Pero el que se acerca con fe cambia su mente, alma, espíritu, cuerpo. Total. Recuerde ahora, bueno, ahora mientras, cuando yo estaba escribiendo, poniendo, armando esta presentación en aquel instante, ya, bueno, digo ahora porque, para que entre un poquito en el contexto cuando presenté, había una palabra metafórica en el Tanaj y me fui a buscarla. Recordé cuando armé esta presentación, esta cita y fui a buscarla. Esta cita dice así: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. La cita está en Isaías 6:1. El borde de su manto falda es una metáfora para describir el hecho de su presencia, que a veces se ha manifestado mediante una nube. Él se manifestó envuelto en la nube. Hay un ejemplo que aparece en Éxodo capítulo 19, verso 9. De aquí la metáfora que la nube es un manto que lo cubre. Entonces, estar en la presencia o ver la nube que lo rodeaba es entrar o acceder a él o ante él. Pueden ver como ejemplo el libro de Éxodo capítulo 40, versos 34 a 38. Y hay muchas otras citas. Salomón también, el templo se llenó cuando fue santificado. El templo de Salomón se llenó de humo. ¿Vale? En otras palabras, el manto de Elohim pues llenó el templo. Los vestidos de Yeshua por sí solos no salvaron a la mujer, sino la buena intención de su emunaj. Pues los soldados también, romanos, los soldados romanos, ¿qué hicieron? Se acercaron a este vestido. ¿Qué hicieron? Pues incluso lo sortearon entre sí, pero sin algún resultado milagroso. Los soldados romanos echaron la suerte para hacerse con este manto y no hay evidencia que el vestido tenía poderes milagrosos. Aunque hay una película sobre este manto, supongo que saben que las pelis están hechas para recibir ingresos, no para enseñar la verdad. ¿Vale? Así que los que vieron la película o que se le ocurrieron recordar esta película, creo que se llama Ben-Hur. No estoy seguro, pero creo que así se llama la película esta con Ben-Hur, donde se presenta un milagro, que este manto fue puesto sobre la novia de este y resucitó, se sanó. Obviamente esto no tiene ningún fundamento, es parte de los mitos que armaron la religiosidad después para dar crédito a la fe cristiana que empezó a armarse en aquel momento. Y quizás de aquí se apareció esta metáfora, este sueño, yo qué sé, este mito de este manto milagroso que dio origen a esta película. Habrá muchedumbre que alegarán: nosotros hemos hecho, hemos hablado, hemos obrado, etcétera, en tu nombre. Y él les dirá que no los conozco. ¿Por qué? Porque esas personas, aunque estuvieron pegados a él, tocando sus ropas, como decía, como decía aquí, como expresó Pedro: maestro, las gentes te oprimen, hasta el punto de ahogarlo, de modo como los cardos ahogan la buena semilla. No se tiene raíces profundas, ¿vale? Para mejor idea, Marcos capítulo 4, verso 3 a 20, para que entiendan lo que se expresaba aquí, que ahogaban, te oprimen, ¿vale? Como los cardos, la buena semilla. Vean la parábola en Marcos capítulo 4, verso 3 al 20. Es decir, esas personas, no lograron que la fe de estas personas se convierta en emuná a fin de acceder a través de la cercanía a su ropa, a su espíritu, a su ruaj. El poder de sanar, es decir, salvar o redimir, está dentro de su propia naturaleza. Es su ruaj, su espíritu. Tenemos intimidad con él cuando nuestro ruaj se deja llevar por el ruaj de Yeshua. Y cuando ese sucede, el potencial de la restauración actuará por inercia en virtud de su propia naturaleza, activando el proceso de sanación hasta llevarlo a la plenitud, hasta que se restaure por completo la imagen y semejanza de nuestro Creador en nosotros.
Obviamente todo eso funciona mientras permitimos que Él obre en nosotros, ya que por lo general este proceso va a pasos lentos porque nuestro yo no está dispuesto a cederle a Él el dominio completo sobre nosotros. Por eso sucede que a veces no somos capaces de vencer el mal, sino que nos dejamos vencer porque queremos resaltar nosotros en lugar de humillarnos para que Él pueda triunfar. Cuando uno se dispone en Ahavá a ceder al Ruach de Yeshua, aunque solo acercándose de lejos y por la espalda, ocultos a la vista de las multitudes, Él es quien mira en la profundidad del alma de uno y conoce las intenciones. Es por eso que dijo, ¿quién me ha tocado? Obviamente no preguntó porque no lo sabía o por despertarse de repente y ver que estaba acorralado de la gente, por la gente, sino por una razón mayor. Cuando la gente te empuja de un lado a otro, preguntar por un toque suave, claro que hace a todos quedar atónitos sin ver la lógica de la pregunta. Pues rodeado de personas que lo seguían en todas partes debido a los milagros que hacía, en la multitud de gente que lo rodeaba identificó algo peculiar a su espíritu. Percibió la cercanía de una auténtica Javá, y esto no puede dejarlo pasar desapercibido. La auténtica Javá activa las compuertas de los cielos, y el alma accede a las fuentes de agua viva, saciando así lo que más necesita. Consciente de la salida de su poder sanador, preguntó, ¿quién me ha tocado? El poder que reside en Yeshua no es algo como el que moran los profetas del Elohim de Israel, como decía al principio, o en los apóstoles de Yeshua. No es una fuerza ajena a su persona, sino un principio que estará permanentemente dentro de él como su propia plenitud. Los profetas y los discípulos invocaban el poder de Elohim para que mediante ellos el cielo conecta la bendición a los que requieren. Conceda la bendición a los que la requieren. Como he dicho al principio, Yeshua mandaba a la enfermedad, a los espíritus caídos, a la propia naturaleza y todo a su alrededor, hasta el mismo Hasatán obedecía a su misma palabra. Yeshua no invocaba el poder, él era el poder. Con la pregunta ¿quién me ha tocado? Quiso enseñarnos que su manto no contenía alguna propiedad mágica, sino que el poder de la fe que obra en consecuencia es la clave en virtud de cual la sanación o la salvación vino al instante, ¿vale? Como se ilustró en el caso de esta mujer. También quiso dar una lección a la multitud y a nosotros, obviamente. Aquí se nos da a conocer que Yeshua es verdadero Elohim, tanto por sus milagros como por sus enseñanzas. Ya saben que el principal propósito de lo que estamos compartiendo en este canal en defensa de la verdad y en el grupo de WhatsApp Congregación Internacional Mi Redentores Yeshua es dar a conocer o probar, mostrar más evidencias que Yeshua es Adonai, es el Elohim viviente, es el Elohim de Israel, y no hay que confundir a Yeshua con su padre, no hay que confundir al padre de Israel con el padre de Yeshua. Bueno, aquí una piececita más. A veces, ante las evidencias, las palabras sobran. Pero a nosotros por bendición no nos sobran palabras. Por eso, como la gente no los conoce y el pueblo perece por falta de conocimiento, él es el estudio que vamos a tener ya la próxima semana. Obviamente, aquí Elohim nos bendijo con conocimiento para que el pueblo recupere la fortaleza y la identidad, la dignidad. Por eso es importante, a veces ante las evidencias, las palabras sobran, pero Elohim nos dio palabra para mostrar su poder, que Él no dejó nada sin hacer, sin revelar desde antes. Mostrar su identidad a través de sus obras tiene más peso que las propias palabras. Por eso, aquí no se presenta en palabras. Los hechos hablan por sí mismos. Si no saben leer los hechos, por eso Elohim nos dio palabra, para poder expresar los hechos, expresar a través de las palabras lo que los hechos encierran dentro de sí, porque la gente no está acostumbrada a ver más allá de las apariencias. No sabe penetrar para ver, para conocer quién es el que obró tales milagros. Hay quien como Pedro en este instante solo ve multitudes a su alrededor y de este modo muchos solo ven palabras. En palabras, Yeshua casi no reveló su identidad soberana.
Pero hay quien mira más allá de la palabra, de las palabras, y al medir las obras, exaltan a Yeshua más allá de su apariencia como Ben Adam, honrándole como creador único que se ha revelado a Israel en toda su majestad y honra envuelto en un manto de nube en medio de todo un estruendo de maravillas. Esto de poder dejar salir un poder sanador de sí mismo, es decir, de su propia naturaleza, supera nuestra naturaleza y de cualquier otro ser creado en este universo. Eso es únicamente propio de la naturaleza divina. Ninguna criatura tiene poder de curar ni de hacer milagros semejantes si no se le concede este poder por Elohim. Uno puede negar que Yeshua es Elohim, pero para este debe hacer caso omiso al testimonio de sus obras. Muchas otras veces, Yeshua mandó a no hacerse público sus milagros, pero esta vez no quiso que lo que le sucedió a esta mujer quedara desapercibido. Hay lecciones de por medio y una de ellas es revelar su identidad mediante el poder que reside dentro de sí. Pero como de costumbre, es más sabio que otros testifiquen a favor tuyo que hablar sobre ti mismo. Esa es una instrucción que está en el Tanaj. Y Yeshua es la Torah viviente, por ende aplicó el principio en su vida y nosotros vamos al principio o vamos mirando el fundamento para saber cómo es que Yeshua obró de esta forma. Cuando uno habla sobre sí, aunque habla verdad, los demás pueden interpretarlo como que uno desea resaltar mostrando el logo que tiene al mencionar que Asanias hizo. Para que vean el modus operandi de Yeshua y actuar como tal, es bueno que tengan en cuenta esta cita que está en Proverbios 27, verso 2. Alábate el extraño, es decir, ¿quién es este? ¿Vale? Tu pariente, tu vecino, ¿vale? Tu pariente cercano, vimos en el estudio del Taná sobre este término rea, ¿no? Que puede ser igual un vecino o un hebreo israelita, un extranjero. Alábate el extraño, es decir, uno que vive alrededor tuyo y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, ¿vale? Es por eso que esa, eh, esa pregunta tiene un propósito bastante alto y aquí tenemos un fundamento del por qué Yeshua actuó de esta forma. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Por eso él no dijo, yo soy quien soy. Dejó que se vea que sus hechos obren de tal modo. Por eso, más adelante en el día de su juicio, preguntó, ¿por cuál de estas cosas buenas me están acusando? Tuvieron que pagar testigos falsos para que inventen mentiras. En otras palabras, la pregunta ¿quién me tocó? No era para desenmascarar a la mujer inmunda, sino para darle la oportunidad de que con su boca testifique quién era aquel a quien la gente tenía en medio de ellos y aún tocándole, no lo valoraban. Él no quiso hablar a favor suyo para enseñar que a él todo le es posible, sino dejó que la mujer testifique todo lo que había ocurrido para que los hechos hablen por sí y así descubierta y así nadie pudiese dudar del milagro. Por ello se presenta. Cuando la mujer se vio así descubierta, vino temblando. La mujer no temía las represalias de la multitud al enterarse que era inmunda. Estaba en medio de ellos contaminando a todos. Eso ya había sido tremendo, ya suficiente. Pero no por eso temblaba ella, sino por aquel a quien ella tenía delante y cuyo poder hizo cesar la fuente de su pérdida de sangre. En Lucas capítulo 5 se presenta un milagro sobre una pesca milagrosa. El verso 9 describe que el temor se apoderó de Pedro y de todos los demás, pero Pedro se agarró de los pies de Yeshua y no los soltó. Así, la mujer vino temblando por reverencia hacia su sanador y testificó a sus pies y ante la vista de todo lo ocurrido. El testimonio de la mujer fue una palabra de peso a favor de la identidad del Mashiach. El Redentor llamó a esta mujer hija. Ese es el único lugar en los evangelios donde Yeshua llama a alguien hija. El contexto es lo que da el verdadero peso al título hija o hijo. La emuná no solo abre las puertas para que uno acceda a las bendiciones celestiales, sino que puede crear una conexión de identidad, de parentela. Por medio de la emuná, uno llega a conocer y a creer la Torah. Al obrar conforme a sus instrucciones, la persona entra en alianza con el Elohim de Israel,
convirtiendo al Elohim viviente en padre suyo y se convierte en un hijo o hija del Elohim viviente. Ser reconocido como hijo o hija es tener derecho absoluto en reclamar la restauración completa y todas las bendiciones que el cielo tiene disponible para el ser humano. Vamos a hacer un resumen para dejar claro, en la mente de Yeshua las mujeres no eran fuentes potenciales de contaminación. Todas las leyes de la Torá tienen un propósito, ¿vale? Tengan en cuenta este detalle. En Marcos capítulo 7, 14 hay una descripción que presenta dónde reside la verdad o dónde reside de verdad o dónde puede entrar algo que contamina la persona. Todas las leyes que hay en la Torá tienen un propósito en sí más allá de su enseñanza ritual. Si no fuera por el propósito que hay dentro de las leyes de la Torá, por la interpretación que se le da a la mera letra, no hubiese sido posible que la mujer y por ende ninguno de nosotros acceda a acercarse a él quien es perfecto en santidad. Pero él, Yeshua, no solo es el soberano y el temible Elohim excelso en santidad, sino que vino a ser nuestro pariente cercano. Entonces, como Goel, es decir, como pariente redentor, hice posible que podamos acercarnos a él y él a nosotros. Siendo que él es el nuestro redentor, él es el chivo sobre el cual se han cargado todas las iniquidades de este pueblo para ir en un lugar desolado, separado de su padre, para ser desgarrado por las fieras salvajes. Esa es una alusión a los romanos. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras ofensas, toda nuestra desgracia, cargó nuestra culpa, se hizo maldición en nuestro lugar mediante toda inmundicia que tuvimos para que bajo el peso de todo pague con su vida y nosotros podamos vivir la vida de él, podamos seguir con vida. Porque tomó nuestras aflicciones, nos dio la salvación que implica la sanación y por ende nos dio la posibilidad de poder vivir su vida, una vida nueva, una vida prestada. Así que depende de nosotros. Como no tenemos otra vida más, ya sabemos que no hay un otro sacrificio, no hay una segunda redención. Así que depende de nosotros como hijos, hijas suyos, ya que tenemos dentro de nosotros su vida, mantenerla con honor. Sea que su espíritu obre en cada uno de nosotros, de todos aquellos que tocan el borde de su manto, entienda la alegoría, y así acceda a su espíritu, que su ruaj siga produciendo la restauración, esta reforma en nuestras mentes, nuestras almas, nuestro espíritu, nuestras emociones, hasta en todo nuestro cuerpo, hasta que vamos a reflejar por fin la imagen y semejanza suya, para que por fin podamos estar en la presencia de su Padre y nuestro Padre. Que todos sean bendecidos en el nombre de Yeshua para la honra del papá de Yeshua. Shalom a todos, Shavuot Tov, feliz semana a todos.